Vale, pues buenas tardes a todos los que estáis ahora viéndonos desde España y buenos días a la gente que nos estará viendo desde Latinoamérica o Sudamérica, que tenemos mucha gente desde México, Chile, Colombia y otras regiones. Vamos a dar comienzo a nuestro Trazable Talks, ¿vale? Donde lo que vamos a hablar hoy es precisamente un tema de actualidad porque, como ponía hace un rato en LinkedIn, pues están habiendo novedades en cuanto al formato de reporting de pues, la normativa de estados no financieros, lo que va a ser la CSRD, que ahora nos va a presentar Verónica, que es la experta, aunque no me gusta que le pongamos esa acepción de sostenibilidad en, en trazable. Yo antes, simplemente, pues comentaros dos cosas muy rápidas. La primera es que parte de este desarrollo que veis que hemos realizado y en parte también estos eventos de comunicación están siendo o han sido financiados por fondos europeos, en concreto los de Next Generation, porque formamos parte, como sabéis algunos, del PERT agroalimentario que se desarrolla aquí en España con parte de fondos europeos. Entonces, simplemente hacer mención porque parte de estas acciones que hacemos de divulgación pues son gracias a estos fondos. Y luego, por comentar sobre nosotros, sobre Trazable, novedades que queramos comentar, pues hoy vamos a hablar precisamente de estos retos de la industria a nivel sobre todo normativo. Y también es importante saber que muchas empresas con las que hablamos tienen pues la sensación de, oye, ya vendrá la normativa, ya me lo exigirá el cliente y entonces empezaré a hacer cosas. Es muy importante esto que ponemos aquí, el estar pendientes, como estáis haciendo ahora, yendo a estos eventos y estar alerta, porque es muy perjudicial el no hacer nada, no solo por pérdida de competitividad, pero también por sanciones, que ya han habido diferentes sanciones, y también por la parte de clientes, sobre todo los retails, tienen unos objetivos muy ambiciosos en cuanto a sostenibilidad, descarbonización, entonces están tirando de la cadena y las empresas que mejor se adapten serán las que consigan generar esta diferenciación con respecto a sus competencias y por tanto no se quedarán atrás. ¿Vale? Las empresas que nos dicen o qué es lo que vemos, que también es algo de lo que nos hemos preguntado, ¿no? Para entrar en esta charla, donde precisamente vamos a ver cuáles van a ser esos retos normativos, ¿no? Oye, Pablo, me faltan recursos, todo esto está cambiando muy rápido, de hecho hoy ya han habido novedades, ahora con Trump en Estados Unidos hemos visto que parece que va a haber un freno en todas las acciones de sostenibilidad y necesito muchos recursos, tanto de personas o de tiempo, para poner a hacer acciones, ¿no? Pues precisamente eso es lo que queremos ayudar desde Trazable, automatizando todo el proceso, aportando el conocimiento y sobre todo facilitando a través de indicadores clave la toma de acciones para que no parezca que estamos haciendo acciones a salto de mata. ¿Vale? Como este no es el objetivo de la llamada, simplemente pues comentarlo y también que sepáis que nosotros trabajamos con empresas de diferentes tamaños y entonces vemos diferentes retos a los que se enfrentan en función de su nivel de madurez. Hay empresas en las que es súper importante la parte de sostenibilidad y otras en las que están empezando, ¿no? Ese nivel de madurez inicial sería el uno en el que la empresa sabe que la sostenibilidad es importante, pero no sabe por dónde empezar. Entonces, igual un software es algo demasiado temprano. Ahí lo que hacemos es, a través de un gap análisis, es decir, de una jornada de 4 horas, donde identificamos cuáles son los retos a los que se enfrentan, tanto normativos como de negocio, les definimos una estrategia de actuación, les aportamos un sistema documental con unos indicadores asociados y les definimos las acciones concretas que han de hacer, ¿no? Entonces, acompañamos a las empresas. Y luego, empresas que están un poquito más avanzadas, pero que les falta ese nivel de conocimiento, lo que hacemos es ayudarles con píldoras formativas para que puedan dar ese salto, ¿no? Oye, pues esto que te da doble materialidad que es, ahora quiero hacer la huella de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Para, por último, cuando ya tienen sus sistemas en marcha con sus planes de acción, pues darles herramientas digitales para que no sea un freno el necesitar recursos o tiempo para poner en marcha todas esas acciones de sostenibilidad. Ahora, sin más preámbulo, voy a dar paso a Verónica, que como os he comentado antes es la persona que lidera toda la parte de sostenibilidad dentro de Trazable, para hablaros de lo que os prometíamos, ¿no? Cuál es ese calendario de sostenibilidad para 2025 de la industria alimentaria y, por tanto, pues tocar esas principales novedades, fechas de entrega clave
para apuntar en el calendario, que van a ir cambiando, iremos actualizando además, y sobre todo pues tener en cuenta cuáles son los momentos clave, los eventos para poder organizar vuestro año en temas relacionados con sostenibilidad. Así que, Verónica, adelante. Estupendo. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos por venir. Como decía Pablo, bueno, en los últimos años ya ha sido complicado dar cualquier tipo de formación en materia de sostenibilidad porque todo ha cambiado muy rápido, pero es que en las últimas 48 horas esto ha sido una pequeña locura. Os anticipo un poco y luego desarrollo un poquito más. Está claro, creo que a nadie se le escapa, que el mayor reto al que puede aspirar una empresa a día de hoy es a la CSRD, la famosa Corporate Sustainability Reporting Directive, que todavía está pendiente de transposición en España y que es un hueso para todas las empresas independientemente del sector. Y ayer se le escapó, bueno, desde noviembre llevamos con un rum de que parece que se van a transponer cosas, que no, que se van a posponer, que sí, que no. Bueno, no hay mucho, no ha habido nada claro, pero ayer se le escapó en la radio a un europarlamentario francés que efectivamente iba a haber una reducción sustancial de los requisitos de la CSRD. No se sabe muy bien cómo, pero hoy en directo nos hemos enterado por Ursula von der Leyen que efectivamente esa reducción en los requisitos, una simplificación en los requisitos, como decía, de todo el paquete de finanzas sostenibles, de sostenibilidad corporativa, de debida diligencia, pues va a cambiar, o sea, se va a reducir. No sabemos muy bien cómo, pero bueno, ahora cuando lleguemos a esa parte os desarrollaré lo que a día de hoy sé. Es decir, empiezo con un disclaimer, todo lo que diga hoy es actual a día de hoy, pero puede dejar de serlo muy pronto, muy rápido y seguramente con la suerte que tengo yo para estas cosas, pues esté cambiando en este mismo momento en algún despacho de la Unión Europea. Otra de las cosas que me gusta empezar siempre haciendo en cualquier tipo de formación de la sostenibilidad es hablar del concepto más amplio de la sostenibilidad, la definición original de desarrollo sostenible, que es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Esto, que es una frase muy sencillita y muy concreta, pues tiene unas implicaciones increíbles en varios ámbitos y en varias dimensiones temporales, con lo cual pues es muy complejo de aplicar efectivamente. Y a día de hoy lo que podemos conocer como sostenibilidad es esa aplicación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, pero que por la propia definición de desarrollo sostenible pues son continuamente cambiantes, continuamente en evolución, beben por la parte medioambiental del desarrollo científico-técnico, por la parte social de las mejoras del nivel de vida, del desarrollo social, de la igualdad, de esos aspectos, y en la parte de gobernanza estamos en confianza, creo que puedo decirlo, pues bebe también un poco de esos problemas que se han ido identificando en fiscalidad, en transparencia, en gestión. Bueno, y ahora ya pues hay más sensibilidades hacia esas cosas que al final han repercutido en una nueva legislación y que ahora pues es esa patita más o ese pilar transversal, como recogen en algunas regulaciones, para aplicar a cualquier tipo de criterio de sostenibilidad. En Europa se ha propuesto alcanzar la neutralidad climática en 2050 y para ello lanzó todo el paquete de legislación asociado al Pacto Verde Europeo, al European Green Deal. Con este paquete se pretende garantizar la transición ecológica y justa sin dejar a nadie atrás, el acompañamiento y el integrar a todas las partes interesadas para que esto se produzca de la mejor forma posible, proteger la vida humana y restaurar la biodiversidad y, por supuesto, reducir la contaminación, avanzar hacia la economía circular y ayudar a las empresas a ser líderes en sus productos y tecnologías limpias. Esta iniciativa ha desarrollado unos paquetes de legislación y ha desarrollado unos paquetes de iniciativas temáticos. En el caso del sector agroalimentario es la estrategia de la granja a la mesa, Farm to Fork, de la
de la granja al tenedor, que tiene estos objetivos: asegurar suficientes alimentos y que sean asequibles y nutritivos sin superar los límites del planeta, reducir a la mitad el uso de plaguicidas y fertilizantes y la venta de antimicrobianos y antibióticos en general, aumentar la cantidad de tierra dedicada a la agricultura ecológica, promover un consumo de alimentos y dietas saludables y más sostenibles, reducir la pérdida y el desperdicio alimentario, luchar contra el fraude alimentario en la cadena de suministro y mejorar el bienestar de los animales. Esto que vemos aquí es lo que incentiva gran parte del paquete regulatorio que nos va a aplicar. Siguiente. Vale. En este contexto, en el que pues, se apuesta por la agricultura ecológica, estamos adaptando el sector al cambio climático, ponemos en valor los productos de proximidad, aseguramos la inocuidad de los alimentos, pues hay una serie de tendencias que no son estancas, se alimentan entre ellas y que van moviendo hacia el sector, hacia esa transición ecológica que veíamos antes articulada con el Pacto Verde. Se está poniendo mucho interés en todo lo relativo a... ¿Puedes volver al anterior? Gracias, Pablo. A la trazabilidad y a la gestión de la cadena de valor, incentivado por la regulación, la reducción de los plásticos de un solo uso, la producción ecológica, agricultura regenerativa, que es un pasito más de esa agricultura ecológica, una agricultura que mejora la biodiversidad basada en ciencia y con impacto neto positivo, mejora de la biodiversidad y las soluciones basadas en la naturaleza, como decía, por supuesto, todo lo relativo a bienestar animal y a atención de los animales, la economía circular y la reducción del desperdicio alimentario, producción local y de kilómetro cero, muy relacionada con la descarbonización y la neutralidad en emisiones, la adaptación al cambio climático y la gestión del agua, también otra forma de abordar el cambio climático desde esa adaptación, desde esa reducción de riesgos físicos de sequía, aumento de temperaturas, cambio de precipitaciones que se generan a consecuencia del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y todo con un incentivo especial hacia lo tecnológico, lo innovador, aplicando soluciones innovadoras al campo en todos los procesos, tanto a esa gestión de la cadena de suministro como al cálculo de los impactos, como al reporte, como a la tecnificación de la agricultura y a otros ámbitos relacionados con todo el sector agroalimentario, con la producción, con la distribución, con todo esto. Vamos a empezar ya con las novedades legislativas y lo dicho, repito el disclaimer. A día de hoy todo esto está actualizado. Lo que pueda pasar mañana ya no lo sé. Vamos a empezar veréis que aparece la legislación y a continuación aparece el Estado, ¿vale? Pendiente de transposición, a día de hoy en España tenemos todavía la Directiva de Información de Sostenibilidad, la CSRD, lo que en España se conocerá como la Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, la LIES. Debería haberse traspuesto antes de julio de 2024 porque, como ya sabéis, ya está en vigor para grandes empresas, para grandes empresas de interés público, además, o sea que la mayoría de vosotros creo que no estáis sujetos a día de hoy a esta obligación, pero si hay alguien en el público que lo tiene, que por favor lo diga, que nos cuente un poco su experiencia, porque el resto de webinars estarán dedicados, los 2 webinars de febrero y marzo estarán dedicados a la CSRD, así que nos ayudaréis mucho con el contenido. Asociada a la Directiva de Información de Sostenibilidad, que, resumo, obliga a las empresas a informar de una forma más contundente de lo que ya hacía la Non-Financial Reporting Directive, lo que en España fue la Ley 11 de 2018, amplía los indicadores a unos 1.500 indicadores por empresa. No aplican todos, hay que hacer un análisis de materialidad y hay que valorar el sector de la empresa, las partes interesadas, ese análisis efectivamente de doble materialidad financiera y de impacto, pero bueno, aumenta sustancialmente lo que venía siendo la Non-Financial Reporting Directive
y asociado a ello está la Directiva de debida diligencia en materia de sostenibilidad, que se aprobó en 2024 y que está pendiente de transposición, finalizando el plazo el 26 de junio de 2026. Os recuerdo que toda la legislación que viene de Europa puede venir en formato directiva o en formato reglamento. La directiva requiere de transposición a legislación nacional y el reglamento es de aplicación automática. Y esto pues, puede generarnos discrepancias espaciotemporales, como por ejemplo lo que pasa con la CSRD, que a día de hoy las European Sustainability Reporting Standards asociados, las NEIS, asociadas a esta directiva, como son por reglamento, ya aplican, pero la directiva no está transpuesta, ¿vale? Es decir, conocemos y ya tenemos teníamos, mejor dicho, la ciencia de que la certeza de que esos indicadores iban a ser los que se iban a aportar en las NEIS, las normas europeas de información de sostenibilidad, pero lo teníamos, digo, hasta ahora por esta nueva noticia de que igual se reducen en algún momento, pero teníamos esos indicadores ya cerrados y lo que era curioso es que la directiva que regulaba esos indicadores no estuviera todavía transpuesta a legislación nacional, lo cual, pues eso, tienes el concreto, pero no tienes el general, el marco general. Bueno, pues esperemos que esto se solvente lo antes posible. Otra de las grandes directivas que creemos que son importantes para el sector agroalimentario es la famosa directiva de Green Claims, la que se conoce como la directiva anti-greenwashing, aquella que regula los términos eco, sostenible, menos contaminante, reutilizable, renovable, todas estas cositas. Es una directiva muy ambiciosa y que también tendrá que transponerse en 2026. Estas tres legislaciones forman parte de esa revisión, lo que se conoce como la reglamentación Omnibus. Y abro paréntesis, reglamentaciones Omnibus ha habido muchas, es una forma jurídica de decir, bueno, pues cambios en formato paquete, todo esto va junto, ¿vale? Es decir, que si buscáis reglamentación Omnibus tenéis que añadirle la coletilla de sostenibilidad de la Unión Europea para que os afine en esta en concreto, ¿vale? Pero a día de hoy, repito, esto es lo que hay sobre la mesa, estas directivas. También aplican dentro de esta directiva Omnibus todas aquellas, por supuesto, del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, incluida taxonomía de finanzas sostenibles, incluida la CSRD, la SFDR, que es la CSRD de los productos financieros. Todo esto, pues a día de hoy parece que está en un limbo. Os contamos todo tal como está, pero bueno, pasamos ya a regulación nacional y aquí tenemos dos que llevan mucho tiempo dando vueltas, haciendo ruido, que en muchos sitios, tened cuidado porque puede que os induzca error, en muchos sitios se recoge como que es obligatorio, pero a día de hoy no está la regulación, con lo cual no puede ser obligatorio cuando no se ha publicado la ley. Y os cuento, estas dos, así como especialmente relevantes, son, por un lado, el Real Decreto que modificaba el decreto anterior del registro de huella de carbono del Ministerio, que es de 2014, y que se estuvo tramitando y estuvo dando vueltas y se sometió a información pública en 2022 y recogía, entre otras cosas, efectivamente, la obligatoriedad del cálculo y registro de huella de carbono para empresas a las que les aplicaba la Directiva de Información No Financiera, la Ley 11 de 2018, pero que no ha seguido su tramitación. Está parado en información pública desde 2022, con lo cual, mucho ojito a todas aquellas publicaciones que os digan que estéis obligados por ser empresa a la que le aplica la Ley 11 de 2018, porque a día de hoy esa regulación no está. Otra cosa es que por registro autonómico, por normativa autonómica, os aplique. La legislación en España es estructural, tenemos leyes nacionales, leyes autonómicas y puede haber regulaciones específicas a nivel de municipio. Si en tu comunidad autónoma hay un registro de huella de carbono, es posible, o hay una normativa específica de registro de huella de carbono, es posible
que a tu empresa, por sus características, por su sector, por su tamaño, te aplique. Y además es posible que te exijan una serie de requisitos específicos de reporte y de cálculo, que te exijan hacer el alcance 1, 2 y 3 en base a la ISO 14064 o que la verificación sea desarrollada por alguien específicamente, ¿vale? Mucho cuidado con esto. Si alguien tiene interés, luego retomamos este aspecto y hacemos un pequeño repasito por los registros autonómicos. Otra que lleva años dando vueltas y que igual veréis que en muchos sitios efectivamente se hace referencia a ella, pero que a día de hoy no está publicada, está en el Senado, o por lo menos estaba hasta hace unas horas. Ya vivo con miedo. Es la Ley de Prevención y Pérdidas del Desperdicio Alimentario. Esta ley lleva dando vueltas también desde 2022. Fue una iniciativa muy aplaudida en su momento, con unas medidas muy ambiciosas, pero que tampoco ha trascendido. De momento se ha quedado ahí. Se espera que se publique pronto, muy pronto, o sea, está en el Senado pendiente de publicación, pero a día de hoy no está en vigor, con lo cual la regulación específica de desperdicio alimentario vendrá por otros ámbitos, vendrá por la ley de residuos de envases o vendrá por la ley de residuos, no viene específicamente por la de desperdicio alimentario, ¿vale? Y como decía, en esta paradoja espacio-temporal en la que nos encontramos, pendiente de tramitación está la Ley de Información sobre Sostenibilidad en las Empresas, la LIES, la transposición de la CSRD, que pasó el acuerdo de la Cámara en noviembre de 2024 y de momento no sabemos más. Yo, si me preguntáis, entiendo que hasta que no haya un acuerdo a nivel europeo de lo que va a pasar con la CSRD, creo que el ICAC, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que es el encargado en la transposición de esta ley, no va a mover ficha y que el Ministerio, que es el que tiene que aprobarla y publicarla, pues seguramente no se aventure a hacer nada. Igual me equivoco porque puede pasar cualquier cosa. Siguiente. En aplicación, a pesar de esta paradoja espaciotemporal, pues tenemos esas NEIs, ¿vale? Y entra en vigor varias de los requisitos de la Ley de Envases de un solo uso, el Real Decreto 1055 de 2022. En concreto, entra en vigor todo lo del artículo 13, ¿vale? Ahora lo veremos en detalle porque sí que nos aplica bastante. Del aspecto anterior, decir solamente que efectivamente, luego lo veremos también, el ICAC, a falta de esa transposición, publicó junto con la CNMV unas indicaciones para hacer los estados de información no financiera transitorios, esas CSRD transitoria para que a día de hoy las empresas que les aplicara pues tuvieran la tranquilidad de que a falta de la ley pues tenían algo a lo que agarrarse, esa comunicación que habían hecho, ¿vale? Otra cuestión que se ha pospuesto, que se pospuso en noviembre, cuando entraba en vigor en enero, o sea, entraba en vigor el 31 de diciembre, y que va precisamente relacionada con todo ese paquete de sostenibilidad, finanzas sostenibles, información de sostenibilidad, gestión de la cadena de valor, debida diligencia, es el famoso Reglamento de Productos Libres de Deforestación. Este reglamento se publicó en 2023 y, como decía, pues entraba en vigor para grandes empresas este 2025 y en noviembre de 2024 se pospuso 12 meses. Entre otras cuestiones, este reglamento de productos libres de deforestación obliga a hacer un sistema de debida diligencia para todos aquellos productos susceptibles de provenir de países en los que se ha fomentado esa deforestación. Ahora veremos en detalle cuáles son. Vale. Otro que también está dando vueltas por todos los sitios es el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases. Sin publicarse todavía, ¿vale? Lo que sí que se ha publicado, porque ya se conoce bastante detalle del contenido y parece que no va a moverse mucho, es una nota interpretativa acerca de la correlación entre este Real Decreto de Envases del que hablábamos y el Reglamento Europeo de Envases, porque
uno de los aspectos clave de este reglamento y de esta regulación es el etiquetado del producto, el etiquetado de a qué fracción se destina ese envase, ¿vale? A la hora de reciclaje, de reciclarlo, para facilitar la recogida selectiva de ese envase. Entonces, por un lado, el Real Decreto tiene unas indicaciones, por otro, el Reglamento Europeo tiene otras, pero bueno, son bastante confluyentes que aún así, como cuando se apruebe el Reglamento de envases y residuos, tardará un tiempo en transponerse y como el reglamento no requiere transposición, en entrar en vigor las medidas, ¿vale? Para no liaros. Repito, el reglamento es de aplicación automática, pero las medidas que recoge pueden tener una fecha de implantación posterior a la entrada en vigor, que es lo que pasa en este caso, ¿vale? Siguiente. Otro que está dando vueltas por aquí y que me temo que también va a ser objeto de esa simplificación, el famoso reglamento del mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Este reglamento obliga a una serie de materias primas como acero, cementos, especialmente intensivas en lo que se refiere a emisiones de carbono, a hacer una contabilidad de esas emisiones y cuando se importan registrar esas emisiones y aportar créditos de carbono para compensar esas emisiones de ese producto importado altamente en carbono. En el caso del sector agroalimentario, el único ámbito en el que le puede afectar es en la importación de fertilizantes, pero como tal es algo que tenéis que conocer, ¿vale? Está en periodo en ese régimen transitorio y tenemos hasta el 31 de este año para aplicar estas medidas. Ya hay mucho desarrollado por el Ministerio. Si entráis en la página web del Ministerio podéis conocer todo lo que ya se ha establecido del mecanismo de ajuste de frontera del carbono. Otra cosita que nos puede aplicar, especialmente si somos productores de envases para el sector agroalimentario, es efectivamente la prohibición del uso del bisfenol A. El bisfenol A se identificó como un disruptor endocrino, entre otros problemas para la salud que puede generar, y ya finalmente se ha prohibido. Esto, siendo un reglamento, efectivamente, las medidas empiezan a aplicarse a partir de julio de 2026. Es decir, que los productores tienen ese tiempo para adaptarse y buscar nuevos materiales para sustituir ese bisfenol A dentro de los plásticos de alimentos. Importante ese registro, esa eliminación total del bisfenol A y de sus derivados del listado de sustancias permitidas en la fabricación de plásticos de grado alimentario. No se permite. Ya está, desaparece. ¿Vale? Vale, vamos a entrar un poquito más en detalle de las normativas que hemos dicho que nos podían aplicar. Como hemos dicho, la CSRD tiene esa aplicación progresiva. Empezamos en grandes empresas, luego iremos a empresas más pequeñas, o sea, grandes empresas empezaremos con grandes empresas de interés público. Los siguientes serán empresas de más de 250 trabajadores y con un nivel de facturación alto, bastante alto, y progresivamente irá percolando hacia empresas más pequeñas. El caso específico de la industria agroalimentaria es que la mayoría de las pymes que trabajan en este sector no se van a ver afectadas tan pronto por la normativa como por el requisito de aportar cadena de valor de las empresas grandes a las que surten sus productos. Quiero decir con esto que aunque la regulación llegue en teoría más tarde, es posible, es terriblemente posible y tenemos que estar un poco preparados para ello, que nuestros clientes, las grandes cadenas de supermercados o los grandes fabricantes nos empiecen a pedir información sobre sostenibilidad. ¿Y qué información nos pueden pedir? Nos pueden pedir aspectos como relacionados con el cambio climático, con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y con nuestra capacidad de adaptación al cambio climático, aspectos relativos a la contaminación que producimos, por supuesto, todo lo relativo a la gestión de los recursos hídricos, la gestión de la biodiversidad y los ecosistemas, el uso de recursos y la economía circular,
nos pueden pedir aspectos sociales como derivados del personal propio, los trabajadores de la cadena de valor, los colectivos afectados, consumidores y usuarios finales o aspectos de buen gobierno como la conducta empresarial. La aplicación de esta cadena de valor pues será un poco condicionada por lo que vaya priorizando esa empresa, pero cuando nos toque a nosotros reportar, pues tendremos que reportar en base a estas indicaciones. Además, las NEIs recogen estos aspectos transversales. Como decía, en esta paradoja espacio-temporal en la que nos encontramos, efectivamente el ICAC y la CNMV publicaron una información para esas empresas a las que les aplica a falta de esa regulación específica que está pendiente de transposición. En concreto dice que, bueno, que cumpliendo con las NEIs se cumple bastante bien se cumple totalmente casi totalmente, mejor dicho, con la Ley 11 de 2018, salvo en dos cuestiones muy concretas. Los beneficios obtenidos país por país, que se recogen específicamente en la Ley 11 de 2018, y abro paréntesis y me voy un poquito unos años atrás, cuando se transpuso la Non-Financial Reporting Directive a la Ley 11 de 2018, se hizo tarde, muy tarde, se aprobó en diciembre sobre la bocina, pero se aprobó con unas aplicaciones más ambiciosas que la que tenía específicamente la directiva. Y concretamente se desglosaban mucho todos los aspectos sociales. Y efectivamente eso de los aspectos sociales es lo que nos faltaría recoger en algunos términos en estas European Sustainability Reporting Standards, estas NEIs, y se deben incluir todos los indicadores detallados por sexo, edad, clasificación personal, tipos de contratos y número de despidos. El resto de las cuestiones vienen ya más indicadas para verificadores y en principio no nos tendríamos que preocupar más que de incluir esas dos cositas, ¿vale?, dentro de nuestro reporte en base a las NEIs. El reglamento de deforestación, ese que se ha pospuesto, ¿vale? Es importante que tengamos claro a qué productos afecta, porque son agroalimentarios la mayoría, ¿vale? Afecta a ganado bovino, a café, a cacao, a madera, al aceite de palma y a la soja. Cuando esto entre en vigor, efectivamente, cuando importemos este tipo de productos, tenemos que hacer ese sistema de trazabilidad, ese sistema de debida diligencia para garantizar que no provienen de zonas en las que se está favoreciendo la deforestación, ¿vale? Nos puede ayudar mucho los sistemas de gestión de cadenas forestales sostenibles o otros compromisos éticos de cacao con ético, sostenible o otras certificaciones específicas de producto. Pero aún así eso no quita, o sea, no hay ninguna regulación ahora mismo o ningún esquema voluntario que quite de esta obligación. Habrá que hacer ese ajuste, habrá que hacer esa declaración con ese sistema que ya está establecido y habrá que generar los documentos cartográficos necesarios para aportar esa documentación. Vale. En concreto, en lo que entra en vigor este 2025 con lo que respecta a los residuos de envases. Tenemos que indicar la condición de envase reutilizable. Se tiene que indicar esta etiquetita específica de a qué contenedor va el envase una vez se ha utilizado, ¿vale? Esa recogida selectiva de residuos que hacemos en nuestras casas. Y cuando proceda, pues el símbolo asociado al sistema de depósito y devolución que aplique. Tenemos el compromiso de reducir el 13% del peso de los residuos de envases este 2025 con respecto a lo generado en 2010, con lo cual, por un lado, requisitos de etiquetado, por otro lado, requisitos de gramaje, de peso de nuestros envases. Tenemos que ir incluyendo plástico reciclado al menos en un 25% dentro de nuestros envases. Y los que no estén sujetos a esta regulación, pues con el 20% está. Pero bueno, progresivamente tendremos que ir añadiendo plástico reciclado en nuestros envases. Y específicamente para el Canal Horeca se establece que tiene que haber una capacidad de ofrecer
bebidas en envases reutilizables, en función del tamaño que tiene el establecimiento. Vale. Como decía, otra paradoja espaciotemporal un poco rara es que tenemos este Real Decreto 1055/2022 y esta propuesta, este reglamento de envases europeo que está en fase de aprobación. Ha sacado esta nota del Ministerio hablando sobre esa convergencia de estos dos sistemas y de cómo se va a ir adaptando pues, todos los requisitos a cómo aplica, ¿vale? Cómo aplicará este nuevo reglamento. Y esto es un poco todo en regulación. No me canso de decir que está todo pendiente de un hilo. No me canso de decir tampoco que tenemos unos webinars preparados para poder actualizar de todo lo que vaya viniendo. Y para facilitaros un poco la aplicación de estas regulaciones, el transmitir estos compromisos de sostenibilidad a vuestras partes interesadas, el saber un poco cómo navegar en este 2025 que es cambiante y convulso, os hemos preparado unas pequeñas slides, bueno, un calendario tal cual, con las fechas relevantes que consideramos que son relevantes para este año. Es un poco genérico, pero creo que aquí todos los responsables de sostenibilidad podéis encontrar algo que realmente os interese. Decir que este 2025 ha sido el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares por la ONU, designado el Año Internacional de Conservación de los Glaciares por la ONU, y que este año pues, aplica la CSRD a las grandes entidades europeas de más de 500 empleados y ya sujetas a la Non-Financial Reporting Directive. En enero tenemos varios días mundiales. No me voy a centrar mucho en ellos, pero como sabéis, parte de la importancia de la sostenibilidad es eso, informar a las partes interesadas, con lo cual estos días nacionales, estos días internacionales, son buen momento, son interesantes para publicar aquellas informaciones o aquellas iniciativas que hayamos desarrollado en materia de sostenibilidad, porque siempre va a tener mucho más alcance que si lo hacemos otro día, ¿vale? Al final, tenemos que hacer partícipes a nuestras partes interesadas y estos días nacionales o internacionales pueden ser buena excusa para mover esas informaciones. En enero tenemos la Feria Agraria en IFEMA y otras ferias por ahí y deberíamos empezar a recopilar la información para la CSRD del año anterior. El cierre de cuentas normalmente es el 31 de diciembre, con lo cual, el cierre del año es el 31 de diciembre, con lo cual pues ya tendríamos esa información para empezar a ir trabajando si no lo hemos hecho ya. Hay varias ferias en febrero. El Día Internacional Sin Pajita va muy en línea con esas nuevas regulaciones de prevención de los plásticos de un solo uso. Hay varias ferias. Tenemos Meet Attraction en Madrid. Tenemos el Congreso Agroal Next de Orihuela y el Coffee Fest, por ejemplo, en Madrid. O el ONIO, el que es de Zaragoza, el ENOMAC, Oliomac y EBIR, es uno de enología, aceite y cerveza, todo junto en Zaragoza para aquellas empresas que os apliquen. En marzo tenemos el famoso congreso de AECOC, el de seguridad alimentaria y el de desarrollo sostenible que se van a desarrollar simultáneamente. Hay una pedazo de feria inmensa del aceite de oliva en Madrid, los días 11 y 12. El día 22 es el Día Mundial del Agua y la Hora del Planeta. Ese día es iniciativa de WWF en la cual se apagan todos los edificios, que cada vez tiene más seguidores y que, bueno, pues es una iniciativa bonita. Y empezaría aquí, esto es más financiero, pero como va relacionado con la CSRD, os lo dejamos. Estaría el límite el día 31 para la formulación de cuentas anuales cuando el cierre del ejercicio ha sido efectivamente el día 31 de diciembre del año anterior. En abril tenemos dos ferias, una en Bilbao y otra en Madrid que quizá puedan ser interesantes y recordad que hay que presentar los libros contables y societarios del registro mercantil. En mayo están estas dos ferias en Bilbao que tienen muy buena pinta de
tecnología en el sector agroalimentario y de envases, las dos simultáneas y las dos en el mismo entorno, con lo cual pueden ser un buen punto de interés. Y recordad que por estas fechas en mayo suele publicarse los factores de emisión del Ministerio de Medio Ambiente. Cuando hacemos la huella de carbono, tenemos que tomar los factores de emisión más próximos a nosotros en tiempo y en espacio. Es decir, que los del Ministerio prevalecen sobre otros factores de emisión, con lo cual, pendientes a esa publicación para poder empezar a hacer nuestra huella de carbono del año anterior. En junio, por supuesto, el Día Mundial del Medio Ambiente y que coincide con el de la pesca ilegal, y los congresos de la ECOC, de Productos del Mar, y Smart Agri-Food Summit en Málaga. Para esta fecha, para el mes de junio, tendríamos que tener la aprobación de las cuentas anuales y el estado de información no financiera o la CSRD que nos aplicara. Julio. El día 31 de julio, recuerdo que tiene que estar depositado en el registro mercantil tanto las cuentas como el estado de información no financiera o la CSRD que nos aplique. Con lo cual, todo esto pues tendría que estar hecho, listo, verificado antes de esta fecha. Creo que se han compartido por ahí el enlace del calendario, así que toda esta información está recogida en un calendario que tenéis a vuestra disposición, que podéis incluir en vuestros calendarios personales y poder relacionarlo, ¿vale? Agosto es un mes bastante flojo en general. En septiembre empezamos con varios días internacionales y, por supuesto, el Climate Week de Nueva York, que ya es un punto de referencia. Y respecto a eventos nacionales, Fruit Attraction en IFEMA Madrid. Octubre ya empieza a ser más movidito. Tenemos el ESG Summit que se celebrará aquí en Madrid, con SEMAR, la feria de productos congelados del mar, y EMPAC en Madrid. En noviembre tenemos el Salón de la Agricultura y la Ganadería, por supuesto, biocultura para todas aquellas empresas que produzcan productos biológicos, ecológicos o que quieran buscar proveedores de estas características, es un punto de referencia. Y el Congreso de Inocuidad Alimentaria y Sostenibilidad de la Feria de Valladolid. En noviembre, recordad que tendrá lugar la Cumbre del Clima. Estos últimos años, la Cumbre del Clima, las cumbres del clima se han utilizado para anunciar diferentes iniciativas en materia de cambio climático. En esta Cumbre del Clima anterior se anunció la Cumbre del Clima anterior, esta no, la anterior, se anunció el compromiso, por ejemplo, de ISO, del Comité de Estandarización Internacional, de incluir el cambio climático dentro de todas las normas. Y esto derivó en una enmienda a la totalidad de las normas de todos los sistemas de gestión, 14.001, 9.001, todo tipo de sistemas de gestión, independientemente de si es ambiental, e incluir que el cambio climático puede ser una información relevante para las partes interesadas y que debe tenerse en cuenta en el ámbito en el que aplique dentro del sistema de gestión. Cómo afecta el cambio climático, por ejemplo, a la actividad laboral cuando es un sistema de gestión de ISO 45001 o cómo puede afectar el cambio climático a la calidad de la prestación del servicio. Ese tipo de cosas tenemos que recoger ya obligatoriamente desde el año pasado. Cerramos el año ya en diciembre con unos días internacionales y con los recordatorios de que a día de hoy parece que entrarán en vigor el periodo, finalizará el periodo transitorio del mecanismo de ajuste de frontera en carbono y el periodo transitorio del reglamento de deforestación para grandes empresas. En teoría, entraría en vigor, empezaría a aplicar la CSRD para empresas de más de 250 trabajadores y que cumplan con la facturación. Pásame, Pablo, que nunca me acuerdo de cuánto es la facturación, me la van cambiando, luego no me acuerdo. Más de 250 empleados con más de 50 millones de facturación o más de 25 millones de euros en valores de activos, 2 de las 3, ¿vale? Y se supone que en 2027 aplicaría la CSRD a pymes que cotizan en bolsa, no todo tipo de pymes, solo las cotizadas. Pero, y esto ya sí que tomarlo casi como referencia, esto parece que va a cambiar.
Lo que se ha podido saber, que no es nada vinculante, es que efectivamente parece que se van a reducir los requisitos de reporte y que además se va a posponer la aplicación para este tipo de empresas. Es decir, que donde pone 2026, seguramente en unas 2 semanas nos dejan que pone 2027 y así para adelante. Y esto es un poco todo lo que os quería contar. No sé si queréis que entremos en profundidad un poquito más en alguna regulación, si os habéis quedado con alguna duda. Yo me callo ya, voy a beber agua y... Pablo, no se te oye. No, vamos, yo no lo escucho, no sé si el resto lo escucháis. Vale, ahora yo creo que sí. Ahora sí. Vale, nada, decía que vamos a dejarlo para el final, para las preguntas. Y de hecho ha habido alguna duda sobre puntos concretos de la legislación en Cataluña o cómo aplica en pymes que no estén cotizadas en bolsa de menos de o de unos 50 trabajadores. Solo para hacer como un resumen, al final yo lo que entiendo, para sintetizar, porque ha habido mucha información y te lo agradezco ver un poco la visión que has dado, que no es fácil como reducir tanta cambio y tanta normativa, es que al final hay muchas cosas en el aire, pero realmente para la empresa pocas cosas se van a concretar y es más las regulaciones de envase y embalaje, que son las que sí que hay que tener en cuenta, que el resto, porque al final tanto deforestación se ha ampliado, la CSRD hoy mismo ya se ha hablado desde Europa que lo que parecía una cosa ahora se va a sintetizar todavía más y por tanto parece que aquí, que en España, que aún ni siquiera la habíamos traspuesto, pues todavía se alargará más. Entonces, un poco cuál sería en una frase, en un titular, el resumen de yo como responsable de sostenibilidad de una empresa alimentaria, pues en España la mayoría del tejido serán pymes, que ahora mismo obviamente no me afecta la CSRD. ¿Qué es lo que sí tengo que tener en cuenta o puedo estar tranquila de que a nivel normativo no va a haber un cambio sustancial este año? Ahora estás en mute tú, Verónica. Qué desastre. Siento decir que si nunca hemos podido estar los responsables de sostenibilidad tranquilos en los últimos años, no va a ser menos este año. Independientemente de que nos afecte o no la regulación directamente, los requisitos de las empresas ya están ahí. Se dice que para poder actualizar tu cadena de valor necesitas 3 años. Es decir, que si un gran supermercado, una gran distribuidora, una gran empresa fabricante quiere aplicar esos requisitos a los que ya se han comprometido, porque efectivamente a ellos les puede aplicar o ya les viene aplicando porque sus clientes también lo demandan, nos lo van a ir pidiendo. Y ya, por desgracia, ya lo he vivido con algunos clientes que efectivamente llega su cliente grande a que le venden el 90% de la producción y les pregunta si tienen la huella de carbono calculada o una política de igualdad o el cacao que utilizan es certificado y que han dicho que no y que se han quedado fuera y que han dejado de ser proveedores de esas empresas. Con lo cual, hay que ponerse con ello. Dependiendo del sector y dependiendo de la actividad, hay que concretar un poquito más, hay que elegir un poquito mejor los indicadores, pero desde luego, la huella de carbono es un básico. Los planes de adaptación al cambio climático para mí son básicos porque además chocan directamente con toda la gestión de agroalimentaria, ¿no? Y por supuesto, todas las empresas agroalimentarias que tengan cacaos, aceite de palma, todas estas cosas, más pronto que tarde si no lo tienen ya, esa debida diligencia, esa gestión es necesaria. Vale, pues genial. Gracias también por ese resumen. Como os habíamos dicho, o a los que no lo sepáis, tenemos preparado un pequeño obsequio para los asistentes, aparte de que os enviaremos esta presentación y el calendario que mencionaba Verónica al mail, esto lo haremos llegar mañana. Tenemos también, que ahora os compartiré, un obsequio que queremos ofreceros para las empresas que, como comentaba antes, pues estáis en uno de esos niveles de madurez. Ahora
pasamos también a las preguntas, pero antes pues comentároslo que independientemente del estado en el que estéis, queremos que podemos acompañaros, tanto si estáis en ese nivel de madurez inicial en el que no tenéis claro ese plan y simplemente estáis realizando acciones, digamos, conforme os llegan los requisitos y no tenéis esa visibilidad a medio y largo plazo, pues podemos acompañaros con ese gap análisis donde precisamente algunas de las dudas que tenéis de ver esa normativa concreta para vuestra empresa, para vuestra zona, lo podemos analizar y ver entonces en un plan de acción qué acciones son las que hay que ir realizando, o si por el contrario necesitáis profundizar en temas formativos más concretos, o si ya sois una empresa que ya estáis ejecutando acciones que sabéis que os va a aplicar la CSRD o la normativa de forestación y lo que queréis es una herramienta digital porque al final pues el Excel o el sistema de gestión que estáis usando pues se queda corto y nos da la vida con ello. Entonces, lo que hemos preparado es tanto un obsequio en forma de descuento de ese gap análisis o esas formaciones, como un periodo de prueba ampliado en la parte del software que simplemente aunque nos mandéis un email a info@trazable.io, importante en el .io, con el asunto, he visto ahí me ha faltado una letra, webinar. Entonces nosotros ponemos en contacto con el equipo de ventas para que os dé ese obsequio, ¿vale? No robo más tiempo y pasamos a las preguntas, que hay alguna que sí que he visto que habéis dejado. Si quieres te las lanzo yo, Verónica, y en lo que puedas concretar, pues concretas, ¿vale? Voy a dejar de compartir la pantalla para que se vea más grande, para salir más grande nosotros. La primera que veo es de Tony, que me pregunta si le podemos dar más información sobre la legislación específica que hay en Cataluña. Vale, en concreto, creo que por el tiempo en el que lo había dicho, era en cuanto a huella de carbono, ¿puede ser? No lo sé. Si quieres, Tony no está escuchando y quieres concretar, imagino que a nivel general. Vale, pues a nivel general es mucha porque hay como polos, polos especialmente sostenibles dentro de España. Cataluña es uno de ellos. Está el País Vasco, que siempre han llevado como la iniciativa en toda la regulación específica de huella de sostenibilidad, y la Generalitat de Cataluña pues tiene también mucha regulación específica. En concreto, de cómo te aplicaría a ti la regulación, Tony, tendríamos que ver tu tipo de sector, tu ubicación concreta y tendríamos que analizar diferentes cuestiones. Pero utiliza también el comodín de mandar un correo con la palabra webinar y hacemos un pequeño recopilatorio de lo que te podría aplicar. Vale, pues luego hay otra pregunta aquí en la sección de preguntas de cuándo y cómo va a aplicar a mi empresa. Entiendo que esta estaba cuando hemos hablado de la CSRD, porque pregunta que son una pyme de 50 trabajadores en la industria alimentaria. En principio, las pymes como tal tienen un estándar voluntario de cumplimiento de la CSRD que lo pueden aplicar desde ya mismo, pero toda la regulación les simplificaría a aplicar a partir de 2028 si llegara a aplicar como directiva. Si no hay cambios, ¿no? Si no hay cambios de última hora. Yo ya no sé qué decir, de verdad. Que todo apunta a que sí que nos van a ver. A mí me tienen loca. En principio no estaban cubiertas tal como propiamente. Después EFRAG, que es el que está desarrollando toda esta información, sacó el estándar voluntario. Después, quiero decir, hace un mes, ¿vale? Un mes, ya está disponible hace un mes. Pero sí que es cierto eso, que al final las pymes van a estar totalmente condicionadas a la cadena de valor. Al final no es tanto cuando les aplique a ellas como normativa tal cual, sino que su cliente se lo va a pedir. Y para poder reportar el cliente tiene que tener toda la información relativa a la pyme, con lo cual pues le va a aplicar. De hecho, eso es lo que hablábamos al inicio, que es muy importante porque vemos la diferencia clara entre las empresas que se basan en la normativa, o sea, solo hago lo que me exige la normativa y ya está, cumplo con el expediente, y las que intentan ir un poco más allá. Y eso es muy importante por lo que habías dicho antes, porque al final cuando te lo exija la normativa o el cliente, el retail,
tienes que estar preparado porque esto no es un mundo en el que solo estás tú como empresa, sino que hay otros proveedores. Entonces, si para el retail, en este caso, pues Lidl, Carrefour, que ellos van por delante de la normativa, de hecho sí que se les exige ese reporte de estados no financieros, los bancos, los fondos de inversión, ellos ya tienen su normativa de sostenibilidad donde tienen que cumplir unos criterios y por tanto piden información. Entonces, si tú se lo facilitas, pues al final siempre vas a tener esa ventaja y vas a evitar que una empresa que es tu competencia pues se adelante, ¿no? En el mercado, porque al final la sostenibilidad, que esto lo hemos hablado muchas veces, cada vez se está convirtiendo en un criterio más importante a la hora de comprar o elegir un proveedor. Pero también es eso, que no es solo la normativa. Al final, y soy muy pesada cuando digo esto, si alguno habéis venido a algún webinar más mío, ya lo sabéis que lo digo mucho. La sostenibilidad es la maximización de la eficiencia. Y si tú no quieres ser sostenible, igual segura, o sea, creo que no hay ninguna empresa en el mundo que diga que no quiere ser eficiente. Lo que haces al aplicar criterios de sostenibilidad es aumentar esa eficiencia y reducir los impactos asociados. Puede que vengan por, o sea, esa ineficiencia puede ser, puede desembocar en una multa, puede desembocar en que un cliente te abandone, o puede desembocar efectivamente en que estás dejando de ganar o que estás perdiendo dinero porque no tienes unos sistemas adecuados, porque estás infrautilizando una materia prima, por infinidad de cosas. Entonces, pensemos que esta aplicación de sostenibilidad también mejora la competitividad de la empresa. Reduce costes, optimiza y es mucho más... O sea, quiero decir, nadie puede negar que esto tiene mejoras y que cuanto menos te cueste producir o cuanto más atado tengas tu sistema de producción, mejor vas a poder responder a fluctuaciones de mercado. Ahí es que esa falta muchas veces de conocimiento, de un marco de trabajo claro, hace que esas mejoras, pues para llegar ahí suponga como un arduo trabajo y cuesta el ponerse en el camino. Pero bueno, hay una última pregunta de Ana que pregunta si en la Comunidad de Madrid a qué empresas le aplica la huella de carbono. Pues mira, la Comunidad de Madrid es una de esas comunidades que todavía no tiene el reglamento de huella de carbono. A día de hoy, y lo voy a leer para no dejarme ninguno, tenemos el reglamento en Asturias, en Cataluña, en Baleares, en Andalucía, en Canarias, en Comunidad Valenciana y en Navarra. En esas sí que aplicaría, ¿no? Sí que tendrían como alguna obligación las empresas dependiendo de cada comunidad. Eso es, depende de la comunidad, hay algunas que están obligadas, hay otras que es voluntario, hay otras que tienen que hacer el alcance 1 y 2, hay otras que tienen que hacer el alcance 3. Hay que irlo viendo en función de ubicación específica y sector. Vale, he añadido también, que nos quedan un par de minutos, en el chat el enlace donde tenemos el resto de Trazable Talks que llamamos, los webinars que tenemos planteados para febrero y marzo. Son muy interesantes porque en el siguiente, si no me equivoco, hablaremos de prepararse para la CSRD, entonces traeremos todas las novedades que van a haber. Yo creo que durante este mes tendremos noticias seguramente, y luego hablaremos en el de marzo de cómo preparar o plantear ese sistema de sostenibilidad, ¿no? Si no me equivoco, para tener pues cómo definir esos planes, esos puntos clave dentro de mi empresa. Entonces, ya tenemos las fechas, lo dijimos en las comunicaciones, vamos a intentar que siempre sea el tercer martes de cada mes para que tengamos una fecha fija. Normalmente serán sobre las 4, veremos si esto encaja, porque así coincidimos con diferentes franjas horarias. Y quien se lo quiera organizar, pues ahí tenéis el enlace para que podáis ya apuntároslo y tener la fecha bloqueada. También sentíos libres de, a través del mail, que ahora os mandaremos la presentación, podéis contestarnos con ideas o sugerencias de webinars que os puedan parecer interesantes, ¿vale? Los tendremos en cuenta para preparar los de los siguientes meses. Así que, si no hay más dudas y además cumpliendo a rajatabla con el tiempo, pues lo dejamos aquí. Verónica, muchas gracias y nos vemos el tercer martes de febrero. Gracias por venir. Hasta luego.